cultural. Ecuador quiere paz. Presidencia del Ecuador. Fin de espacio promocional y publicitario. A esta hora, la revista de opinión Democracia presenta Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. 8:14 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia y reiterando esto que hemos machacado durante 2 semanas. En el Ecuador debiera brillar la sensatez, la cordura, la racionalidad, el diálogo. Diálogo, el único mecanismo para solucionar los conflictos y condenar la violencia y los actos terroristas ya, porque no se puede entender cómo anoche militares que iban precisamente protegiendo un convoy que transportaba abastecimientos de víveres, alimentos y otros, fue interceptado y asaltado por un grupo violento en el sector de Caspigací, vía Calacalí. Les agredieron, atentaron contra su vida. Resultado, materiales de destrucción de los camiones, retroexcavadora, 17 militares heridos, entre otros, pero los 17 de extrema gravedad. Eso es un reclamo, una reivindicación de quienes legítimamente tienen derecho, los indígenas, demandas preteridas de esto. ¿Cuánto tiempo hemos hablado? Sí, pero a través de una mesa de diálogo, obligándole al gobierno a que atienda, a que piense en estas demandas, y no solo de los indígenas, sino de los sectores sociales del país. Pero esto no está conduciendo a una reivindicación indígena, cuando ya en la Asamblea Nacional están recogiendo firmas para atender el pedido del presidente de la CONAIE, que quiere que se aplique el artículo 130 de la Constitución para destituir por grave conmoción interna al presidente de la República. ¿Qué se va a ganar? ¿Más desestabilización? El presidente tiene listo el decreto de muerte cruzada y de cierre de la Asamblea. ¿Qué van a ganar los indígenas? ¿Los indígenas van a conseguir sus reivindicaciones sociales o van a volver a las comunidades en iguales o peores condiciones de destrucción? Bueno, con este preludio quiero dar la cordial bienvenida a nuestros siguientes invitados, personajes sensatos, responsables: el general Paco Moncayo Gallegos, ex jefe militar, ex legislador, ex alcalde de Quito; el general Osvaldo Jarrín, ex ministro de la Defensa Nacional; y la académica doctora María Paz Gervis. General Paco Moncayo, ¿cómo hacer este momento, este análisis de coyuntura en estas condiciones complejas, difíciles, que el país demanda sensatez, cordura, racionalidad y diálogo antes que violencia y terrorismo? Muy buen día. Muy buenos días, qué gusto estar con el general Jarrín, con la señora Gervis Pastor. La verdad es que yo veo que el Estado, la sociedad, no hemos descifrado de una manera correcta el problema. Estamos perdidos en los acontecimientos y no vemos lo que está detrás de de esta anarquía que estamos viviendo. Aquí hay una conspiración para poder volver al poder, tapar las enormes fallas que tuvieron tanto en eficiencia como gobernantes, cuanto en honestidad en el manejo de los recursos. Lo del señor Issa, y centramos toda nuestra atención en él, es una parte. Para mi concepto, Issa está siendo manipulado, está siendo manejado. Hay un gran titiritero detrás de todo esto. Veamos los acontecimientos. ¿Cómo comienza a forjarse lo que hoy estamos viviendo? Cuando la Asamblea amnistía de una manera general a delincuentes, a luchadores, y todos, claro, calificados como luchadores sociales, ¿no es cierto?
Eso no fue casual. Ahora, lo que pasa ya este momento, están hablando de aplicar el artículo 136. Lean los twitters del señor Correa. ¿Qué está planteando el señor Correa? Que se resuelve esto con votos, no con balas. ¿Cuál es el objetivo del correísmo? El objetivo es muerte cruzada. Leen las encuestas, saben que tienen opciones de volver a la presidencia y todo lo que estamos viviendo resulta de esta intención, objetivo y voluntad de retomar el poder para tapar todo lo que hicieron para suprimir la justa aplicación de la ley que los sanciona y para reinstalar aquí el modelo autoritario que durante 10 años lo aplicaron para encubrir su ineficiencia, corrupción, para destruir en lo fundamental las bases de este país. Entonces, el señor Issa no controla nada. El señor Issa está ahora desesperado diciendo que se le infiltran, que ellos no les representan, pero estamos viviendo un estado de anarquía y el gobierno no sabe manejar la crisis. Reincidimos en no saber manejar una crisis. Venimos hablando de esto tanto tiempo. Hay una ausencia de conducción política de la gestión de la crisis. Estamos en un momento dificilísimo. Yo no veo realmente que del lado del gobierno, del lado del señor Issa, del lado del señor Correa, que son los actores de este momento, Correa es el actor central en esta crisis, va a salir una respuesta. Lo que sí, felicitar a la sociedad civil, a esta sociedad valiente que en Tungurahua se paró y vea usted, desaparecieron los violentos, los odiadores, los destructores. Aquí ya ayer por fin Quito masivamente sale a proclamar la paz, a proclamar la democracia, que es lo que tenemos que hacer todos, no apoyar ninguna solución violenta. Solo en paz y en democracia podemos mejorar nuestra vida como ecuatorianos. Ese debe ser nuestro mensaje, pero para esto se necesita una gran cantidad de voluntades. Yo creo que ahora solo la sociedad civil, expresándose como ayer, haciendo ver que no queremos los ecuatorianos vivir en confrontación, vamos a ponerle al señor Issa en su sitio, al señor Correa en su sitio y al señor presidente para que conduzca de una manera adecuada el Estado en estos momentos de crisis. De su comentario, general Paco Moncayo, de este acto terrorista, porque no es otro, contra los militares aquí en el sector de la vía a Calacalí, le pregunto, porque esto pueden decir los ciudadanos, ¿se puede reprimir a los violentos casi con las mismas piedras o palos que están arrojando? ¿Eso es uso progresivo de la fuerza? ¿Eso es proporcionalidad del medio empleado? Pregunto. No, mire, es evidente que aquí no hay una manifestación pacífica, no hay una voluntad de negociar. Y mientras más ocasiones ingenuamente el gobierno cede, se incrementan las demandas o se usan las concesiones con otros fines. Cuando el gobierno ingenuamente les abre el ágora a la Casa de la Cultura, yo creo dando una muestra de apertura al diálogo, ¿qué sucede inmediatamente? Ataque a tomarse el edificio de la Asamblea. Quieren tomarse los símbolos del poder. No pueden hacerlo en Carondelet porque está sitiado, mejor dicho, está protegido. Quieren tomarse la Asamblea. ¿De qué sirvió este gesto de apertura del presidente? Cuando la otra parte no quiere negociar, quiere caotizar, no hay diálogo posible. Yo sería el más feliz de los seres humanos si viese en el señor Issa capacidad también de poder abrirse al diálogo. Él es víctima de su propio discurso. Él ya no controla nada. Puede disponer la paz y ya los violentos están tomados del escenario. De manera que es terrorismo, pues, envenenar o
dañar las aguas de una ciudad, es terrorismo atacar un convoy y masacrar a 17 militares. Pero, ¿qué hubiese pasado si los militares disparaban? Todos los organismos de derechos humanos estarían hablando de genocidio, y los derechos humanos de los ecuatorianos, los derechos humanos de ese alcalde de Alausí al que las hordas persiguen, arrinconan, patean, escupen. ¿Dónde están los derechos humanos? ¿Dónde están los derechos humanos de todas las personas que han sido agredidas, ofendidas, humilladas? ¿Dónde están los derechos humanos de esa mujer que sale a vender las cosas en la Tacunga porque tiene necesidad de llevar pan a la casa y es agredida brutalmente por los pacíficos manifestantes? Eso es terrorismo. Mire, en este país, si no se aplica la ley, si no se aplica la norma, si la impunidad impera, vamos en el camino del caos total, a quedar en condición de estado fallido. Se necesita poner las cosas en orden. Y vuelvo a decirle, ya no espero nada ni del gobierno, ni de la CONAIE, ni de ninguno de estos organismos, porque están otras fuerzas detrás de ellos que ellos no manejan, no pueden manejar. Solamente la sociedad civil, es una expresión magnífica que es lo que deberíamos esperar, porque si son 3,000 indígenas, somos 3 millones de quiteños, pues que podemos salir no a pelear con banderas blancas, con camisas blancas, a proclamar la paz a estos sordos, a estos ensordecidos por la violencia. Bienvenido al señor general Osvaldo Jarrín, exministro de la Defensa Nacional. ¿Cómo afrontar este momento, en esta coyuntura política, esta agresión contra los militares que ya raya en una acción terrorista? General Osvaldo Jarrín, muy buen día. Muy buenos días a mi general Moncayo, doctora Paz. Antes de realizar un análisis, tendríamos que pensar en la coyuntura con criterio militar, pero con criterio político hay que analizar en el largo plazo, porque no es un efecto coyuntural. En el campo militar hay que considerar cuáles son los objetivos políticos de la CONAIE. Y en forma concreta se ha manifestado y es de público conocimiento: bajarse a Lazo. Pero después cambiaron ese objetivo. ¿A qué? A generar una desestabilización y conseguir un vacío de poder. Este vacío de poder se interpreta como ausencia de un gobernante o sacarle al gobernante con criterio insurgente. Estos objetivos tienen una estrategia, obviamente, para ser logrados. Y esa estrategia está fundamentada en la gran movilización social coaligada. Y digo coaligada porque hay otras fuerzas políticas que están debajo, que no se manifiestan, que impulsan y que manejan al líder de la CONAIE en este momento. Pero esto no solamente es una movilización social, tienen que quebrar la economía del país. Eso es parte de su estrategia. Y valiéndose, obviamente, de la insurrección social. Y llaman esto de los oprimidos. Esto es una expresión mariateguista. Esas son las estrategias que está utilizando la CONAIE. Pero si es que nosotros leemos a Sun Tzu en el arte militar de la guerra, hay que considerar que la estrategia está siendo aplicada conjuntamente con gran artimaña, astucia por parte del líder de la CONAIE. ¿A qué me refiero? Sun Tzu dice metafóricamente que para tener la victoria, el primero de los objetivos a ser logrado tiene que ser con estratagemas. El segundo es de carácter diplomático y de negociación. Y el tercero es de carácter militar. Entonces no hay una victoria militar directa ni responsabilizarle a Fuerzas Armadas. Nos sentimos profundamente indignados con lo que ha ocurrido con Fuerzas Armadas, con el ataque a las Fuerzas Armadas. Pero es parte de la estratagema que está aplicando ISA. ¿Qué significa? Matar con cuchillo ajeno. Es una metáfora. ¿Qué quiere decir matar con cuchillo ajeno? Que el artificio de los infiltrados le funcionó perfectamente en el 2019 y sigue utilizando el mismo artificio.
son infiltrados, ellos tienen las manos limpias, pero en sí lo que está ocurriendo es que hay una manipulación, una tergiversación y sobre todo intimida a la población con actos de terrorismo. Y al gobierno le provoca, porque el decir, después de que se consigan los 10 puntos, negociaremos. ¿Qué van a negociar? Ya están entregados los 10 puntos. Y como muy bien manifiesta mi general Moncayo, hay un mal manejo de la crisis, porque la provocación al gobierno, la presión política generada por los movimientos indígenas y todo lo que está ocurriendo en las vías y en la población que se encuentra atemorizada, aterrorizada con los actos de salvajismo, no hay otra palabra, de lo que está ocurriendo, como un gesto de buena voluntad, confiando en la honestidad de la CONAIE, le permiten que entre a la Casa de la Cultura. Eso se llama debilidad del Estado manifiesta. Esto significa ceder sin negociar. Esto significa ceder al posicionamiento que ha adquirido este momento la CONAIE y sus fuerzas políticas oscuras, subyectas. ¿Y qué se logra en el territorio nacional? Y respetar la ley. En el país de este momento no hay ley, porque las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están para hacer respetar la ley, para restablecer el orden, para reducir la violencia, para amorigerar las condiciones insoportables que vive el país. Pero si no hay ley, ¿a qué representan? Por esto las organizaciones, comenzando por los derechos humanos y la Defensoría del Pueblo y todas las organizaciones que se tildan de humanitarias, solamente ven lo que corresponde a sus intereses. No se explica de otra manera, entonces, que vean que un ataque a los militares fue un efecto de la defensa que han tenido ante la acometida de la represión y manejan términos libre y arbitrariamente. Reprimir no quiere decir atacar. Reprimir quiere decir contener, evitar que crezca la violencia, buscar condiciones para que se pueda ir a la negociación. Todo esto, si es que no se respeta la ley, se tiene una insurrección a nivel nacional. ¿Y qué están logrando? Control del territorio. El principal objetivo estratégico de todo Estado, y especialmente del Ecuador, está en la política de defensa nacional. Control efectivo del territorio. Pero ellos han conseguido este objetivo en este momento. Tienen bloqueadas todas las vías, actos de terrorismo. Envenenan el agua, se toman las plantas de petróleo, se toman los lugares que son de abastecimiento de la población, cercan a mercados. Esos son actos de terrorismo. ¿Tratando de qué? En su estrategia, controlar el territorio para ejercer mayor presión al gobierno y someter políticamente, puede ser el 130 de la Constitución, puede ser cualquier otro artículo que busquen. En sí, lo que quieren es un vacío de poder. Y en ese vacío de poder no será, obviamente, los que están liderando, sino las fuerzas políticas que se encuentran detrás. Este es el caos que se está tratando de organizar en el país. Pero no olvidemos que el Estado todavía tiene instituciones y los tendrá siempre. Instituciones del Estado, instituciones democráticas. Y así no exista respeto de la ley por la insurrección, hay que considerar los otros aspectos que le hacen al Ecuador un Estado, porque políticamente podemos analizar ya no en coyuntura, sino a largo plazo. No creen en el Estado ecuatoriano unitario, porque es plurinacional. Entonces su pseudo-Estado es el que está queriendo prevalecer, imponer. Entonces los 10 puntos no son de negociación, son 10 puntos de imposición, de autoritarismo y de querer oprimir al Estado a que se cumpla en lo que ellos están planteando. General Osvaldo Jarrín, en estas condiciones, ¿cuál debiera ser el papel de la fuerza pública? Usted habla de los dos escenarios, el político y el militar, el papel de Fuerzas Armadas y de la policía. Por favor, el audio, Osvaldo.
En primer lugar, hay que considerar, en idéntica forma que hemos visto en el análisis coyuntural militar, el de largo plazo político. He dicho que estructuralmente no reconocen al Ecuador como un Estado unitario, tampoco como soberanía territorial nacional, porque tienen territorios indígenas. El resto que quede fuera de los territorios indígenas es del Ecuador. Pero esto tiene una impregnación ideológica que está establecido en el estallido, coautor del cual es Issa. Es otra cosa que implementar, que implantar el comunismo amerindio, o sea, el comunismo que ellos quieren según su visión mariateguista. Y es anticapitalista, antineoliberal, para implementar un nuevo modelo según su criterio, para aplicarlo en esa visión que tiene el movimiento indígena en este momento. Y es revolucionario. Y se aprovechan de la gran capacidad de organización indígena que tienen. Y se aprovechan también de la insurgencia social que están generando. Pero la pregunta concreta es, ¿qué hacer las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional? Bueno, hemos hablado de un conflicto que estamos viviendo, que ha generado una crisis, y esta crisis está yéndose de las manos si es que no se la maneja adecuadamente. En este efecto, si es que queremos analizar cuáles deben ser las funciones de las fuerzas del orden, policía y fuerzas armadas, a este conflicto, que no es malo en naturaleza, todo conflicto es positivo para el Estado, siempre que sea dentro de los cánones democráticos, del diálogo, la concertación, de la gobernabilidad. Cuando haya deficiencias o fracasos en el proceso de gobernabilidad, las Fuerzas Armadas tienen que realizar operaciones de estabilidad. ¿Qué significan esto? En primer lugar, proteger a la población, proteger los bienes estratégicos y el patrimonio nacional que sustenta la vida del Estado ecuatoriano. Si la población se encuentra respaldada permanentemente con las Fuerzas Armadas y con la Policía Nacional en sus derechos, como objetivo fundamental, se tiene que continuar reduciendo la influencia insurgente que existe en el país, estableciendo o restableciendo y manteniendo los servicios básicos que son indispensables para la población. Abastecimientos, servicios básicos, los servicios públicos, el agua de la vida, el transporte, la protección de sus bienes. No se puede dar curso a la caotización y a quebrar la economía del país. Esa es su estrategia que están buscando y no hay que permitirlo. Para eso están las Fuerzas Armadas. Y tiene que integrarse con las otras instituciones para ir a las causas que originaron el conflicto y que al momento se encuentran en crisis. A esas causas, cuando se apoya para que hayan el diálogo, para que se pueda afrontar con lo que ha decidido el presidente, asumir directamente, sin negociación, como gesto de buena voluntad, acepta la mayoría de los puntos planteados por la CONAIE de estos 10 puntos, apoyar para que la legitimidad del presidente, que está deteriorada, se recupere. No son acciones políticas. Fuerzas Armadas no están con ningún partido político, pero tienen que respaldar a la autoridad, recuperar la legitimidad que necesita el gobierno para continuar determinando las acciones que corresponde como Estado ecuatoriano. Estas son las operaciones que realmente se necesitan en este momento para que no sufra desabastecimientos, los servicios básicos, la violencia, la criminalidad, los actos de terrorismo. No se puede permitir que del terrorismo se pase a una guerrilla urbana, que es lo que se pretende. Y en medio de este caos, obviamente el 130 en la Asamblea está hecha. Lo que se quiere es generar el ambiente para poder mandar un artículo y cumplir con el objetivo planteado en la CONAIE, bajarse al Lazo, como fue en su inicio. Han cambiado el discurso, pero sigue siendo el mismo, generar el caos para un vacío de poder. Más adelante hablaremos sobre de qué sirvió esos hechos malhadados de octubre de 2019 para no volver a caer hoy, incluso con peores acciones
violentas en el país. Quiero dar la bienvenida a la doctora María Paz Gervis. Ella es experta en seguridad y académica. María, ¿cómo enfrentar este momento complejo en esta coyuntura política? Muy buen día. Buenos días, Miguel. Ya pensé que se olvidaron de mí. Yo soy María Paz. Mi nombre es María Paz y mi apellido Gervis. Así que saludo al general Moncayo y al general Jarrín, porque no se ven si decirme María, Paz, de todo me han dicho el día de hoy. Pero bueno, es un gusto para mí dirigirme a la audiencia, a pesar de que es un día muy doloroso para el Ecuador, ¿no es cierto? Obviamente coincido con la apreciación de los dos generales que me preceden, porque no, obviamente creo que estamos un poco describiendo lo evidente, pero quizás aquí, si vemos de fondo y la tragedia más grave y más profunda de esta crisis política, es que se pone en evidencia que el correísmo lo que está buscando es volver, y esto tenemos que decirlo en todas las letras. Nos encantaría, y creo que todos añoramos dejar de hablar del correísmo, ¿no es cierto? Pero quienes ya llevamos semanas diciendo que toda esta es una estrategia de caos, de terror, para garantizar el retorno del correísmo, nos han acusado de conspiradores, de no entender las reivindicaciones del pueblo indígena. Yo creo que es momento de quitarnos las caretas y hablar las cosas como son, que existe una discriminación estructural hacia los más pobres de este país, donde se ubican mayoritariamente la población indígena, por supuesto, sobre eso no hay duda. Políticas públicas adecuadas, integrales de desarrollo, ausentes en un Estado ineficiente, ausentes ahora y ausentes antes. Que este gobierno ha cometido unos errores políticos, que lo sigue cometiendo todos los días, y el general Moncayo bien lo describía, ¿no es cierto? Con una ingenuidad que raya casi en torpeza. Y pensando en términos de derecho, cuando tú tienes un encargo tan alto y tan delicado, que es apenas la dirección del país, no te puedes dar el lujo de ser tan ineficiente, porque una ineficiencia tan grande, como decía el antiguo Código Civil, se reputa como mala fe. En otras palabras, el gobierno nacional tiene el encargo de dirigir este maravilloso país, nuestras vidas, el imperio de la ley. No pueden darse el lujo de seguir dando palos de ciego porque estamos cosechando los resultados. Más allá de las buenas intenciones, de la nobleza, que es de donde partimos los seres humanos y desde luego los ecuatorianos, aquí es momento de despabilar, de despertarse un poco, ¿no es cierto? Y ver que mientras ellos siguen titubeando y creen que están haciendo unas negociaciones profundas y una estrategia política idónea, lo que estamos viendo es que los violentos, es que el correísmo, con las artimañas que le caracteriza, por un lado, desde una expresión de desprecio por el Ecuador, y esto yo ya lo he dicho en otros medios y he sido absolutamente linchada en redes sociales por esto. El correísmo es un movimiento político que odia al Ecuador, que no quiere al Ecuador, que está buscando cualquier excusa para salir a pescar a río revuelto, ¿no es cierto? El terremoto de Manabí fue una excusa perfecta para ellos hacer negocio, evidentemente. El COVID fue otro espacio maravilloso, así vemos en las redes de hospitales, todos estos delincuencillos que fueron parte de estas redes de corrupción, obviamente están cooptados para ser parte de su bancada. Así es como operan las organizaciones criminales, ¿no es cierto? Son canteras de políticos y de criminales que en ciertos espacios son más o menos lo mismo. Y ahora, obviamente, este espacio propiciado por ellos de grave conmoción interna, como bien señalaba también el general Jarrín, que es el que está establecido en el artículo 130 de la Constitución, que es la causal que van a utilizar, pero más allá de las herramientas legales que ellos mismos diseñaron y que ellos mismos encuentren, aquí el problema es de fondo, ¿no es cierto? El problema es que tenemos un Estado cada vez más roto, más débil, que vemos una ausencia absoluta de liderazgo y de responsabilidad del gobierno, porque yo ya me he cansado de invocar con educación y con respeto al liderazgo, a que tomen decisiones. Aquí exigimos que tomen decisiones que nos protejan. Yo exijo que me den seguridad, yo exijo que den seguridad a mis hijos. Entonces, lo que estamos viendo es muy dramático, y lo que pasa en las siguientes horas, espero equivocarme, espero que sea mi pesimismo y me costó muchísimo dormir anoche. Veo una calma en ciertos espacios del gobierno, mientras que el resto de ciudadanos nos cuesta conciliar el sueño por el temor de lo que pasará el siguiente día.
yo veo de manera muy pesimista, no veo una salida clara. Definitivamente el líder Leonidas Issa no es un actor legítimo en términos de responsabilidad, de civismo y de pacificación. Definitivamente aquí no se están discutiendo estos graves problemas de diseño estructural del Estado ecuatoriano. Estos escenarios de caos, de violencia, no abren las puertas para políticas públicas de desarrollo en igualdad de las zonas, por ejemplo, del campesinado. Eso no se abre, cada vez se retrocede más porque cada vez se fisura más la sociedad. Y también vemos, como siempre, perdón, si me permite concluir con esto, a las élites irresponsables, a los grupos, a los gremios que siguen en otro planeta, que no conectan con la realidad, y un poco estamos cosechando esa división de la sociedad. A propósito de lo que señala María Paz Gervis, quisiera consultarle, ¿ve usted muy lejana, muy viable una negociación pacífica, negociada, el diálogo con estas condiciones que usted ha dicho? Porque finalmente, con este grave problema que estamos viviendo de estructura del Estado, simplemente los que más perderá todo el país, pero también van a perder los indígenas. ¿Qué van a lograr? María Paz Gervis, por favor. Creo que eso también es algo que no se dice con frecuencia en voz alta, y le agradezco, Miguel, que lo diga, ¿no? Con la pobreza, quienes más pierden siempre son los más pobres. Todos perdemos, pero la gente que gana diario es la que más pierde, ¿no es cierto? Con esta incapacidad que ha perdido, y esto lo digo con mucho dolor, los movimientos sociales que fueron tan simbólicos y tan constructores de la democracia en el Ecuador, lo que vemos es que existe un rechazo de todos los distintos sectores de la sociedad entre sí, y aquí todos perdemos, aquí nadie gana. Con este caos y con este retroceso en términos de ciudadanía, nadie gana, todos perdemos. Quienes más lo van a sufrir, evidentemente, son los grupos menos favorecidos. ¿Qué busca el movimiento indígena? No tenemos idea. Ayer he tenido la oportunidad de dialogar con algunos líderes, por ejemplo, con la lideresa Cecilia Velázquez, y ella tiene una visión mucho más clara y más amplia de la problemática y de la discusión, y un rechazo a la violencia. Sin embargo, ella no es quien toma decisiones. Estamos viendo que las cabecillas, en este caso Leonidas Issa, ya, o sea, ha mostrado sus expresiones violentas en reiteradas ocasiones, ha sido también beneficiado de una amnistía, como todos sabemos, y va un poco por la vida desde la impunidad, ¿no es cierto? Entonces creo que eso rompe a toda sociedad y cualquier posibilidad de diálogo y de cohesión democrática. Vuelvo con el general Paco Moncayo Gallegos. Definitivamente, en medio de esta complejidad de la crisis, ¿cómo salir? Y quisiera preguntarle, quizás como una lectura rápida, ¿cuánto sirvió la lección de ese malhadado octubre de 2019 que vuelve a suceder en el 2022, porque finalmente el país perdió en esa ocasión? Bueno, la verdad es que este es un país sin memoria, pero yo quiero decir algo que es importantísimo. Este país carece de una estructura de seguridad como tienen todos los países del mundo, que le permita hacer el seguimiento, manejar las crisis, prevenir las crisis, anticiparse. El Estado ecuatoriano vive reaccionando, no acciona, pierde la iniciativa, se vuelve utilizado como aparato por fuerzas extrañas a su voluntad. No hay una conducción del Estado en seguridad como política de Estado, no como política de gobierno, no como acción coyuntural. Tenemos todavía consecuencias de una práctica y de una estrategia absolutamente bien diseñada que se aplicó en el Ecuador. Una de las metas fundamentales, está escrito, era cooptar a las Fuerzas Armadas o cambiarlas por Fuerzas Armadas populares. Hablábamos del terremoto de Manabí. ¿Cómo se les ocurre que ese terremoto llegue como ayuda humanitaria 5.000 fusiles que no sabía el ministro de Defensa? Él sí sabía, pero no sabía el comando conjunto, no sabía el comandante de la fuerza. Esta es una conspiración de largo aliento. Allí hay
gente que está pensando en volver a tomarse el país. Cuando ellos hablan, por ejemplo, de aplicar la muerte cruzada, dice el señor Correa, queremos resolver esto con votos, no con balas. Él está conduciendo desde lejos lo que está pasando aquí. ¿Para qué quieren votos? Para llegar al poder, tomarse la Contraloría, tomarse la Asamblea, tomarse la función judicial. Todavía están tomadas en gran parte. No quieren democracia, quieren una autocracia del corte madurista, del corte de Nicaragua. Lo ha dicho bien el señor general Jarrín. Lean Estallido. Allí está dicho con claridad que se trata de una revolución marxista, leninista, mariateguista. Entonces, la democracia, ¿cómo puede dialogar con el autoritarismo, con la autocracia? Es factible si son dos formas antagónicas de entender la sociedad, de entender la historia, de entender la política. Ese es el problema más grave. Y en esta conspiración han estado desde que salieron del poder. ¿Qué sucedió? La pandemia los detuvo. La pandemia paró esa conspiración que estaba en marcha. Hoy que estamos saliendo de la pandemia, están reactivando un proyecto que viene de lejos. Y frente a esto, como dicen ustedes todos, un Estado inerme, sin conducción política, un Estado en el que el vocero es del ministro del Interior, en que el vocero es del ministro de Defensa. ¿Dónde está la conducción política de la crisis? Estamos en un momento muy complejo, deficiencias evidentes en la conducción del Estado, un caos generado intencionalmente con fines políticos en los que ISA es una parte utilizada desde una visión inclusive más amplia que solo del Ecuador para establecer un modelo de gobierno distinto al democrático. Entonces, frente a esto, no hay que engañarnos, no hay soluciones sencillas. Cuando usted habla de diálogo y del otro lado hablan de diálogo, diálogo tiene una connotación muy distinta. Ya dicen del un lado, pues, ¿no?, que diálogo es mandato. Del otro lado dicen que diálogo es acuerdos, que es ceder de una parte y de otra. O sea, no se pueden entender, pues, quienes están hablando, utilizando el mismo idioma, palabras con sentidos totalmente diversos. Así es que yo por eso sigo apelando frente al terror, no más terror, frente a la violencia, no más violencia. Es hora de que seamos capaces los ecuatorianos que amamos la paz, que amamos la democracia, de decir basta, y no con palos, no con piedras. Esas son las armas de los totalitarios, de los autoritarios, de los subversivos. El pueblo ecuatoriano tiene que decir basta. Lean las encuestas, 70% de los ecuatorianos quieren paz y quieren democracia. ¿Por qué estas minorías violentas se van a imponer a la mayoría de ecuatorianos que queremos vivir en paz, que queremos producir, que queremos desarrollarnos? Estamos destruyendo al Estado, pero no solamente desde la subversión, desde la insurgencia, desde la violencia, sino desde la incompetencia. Se necesita una conducción competente del Estado. No podemos seguir dando palos de ciego. Hago mías las palabras de María Paz. Está clarísima ella en qué está sucediendo en esta relación entre quién tiene el deber de conducir al Estado en el marco de la ley y quienes están apostando al caos, al vacío de poder para cosechar en río revuelto y retornar a tapar todas las barbaridades que cometieron de miles de maneras cuando estuvieron en el poder absoluto, cuando eran dueños de ese contralor que hoy está preso en Estados Unidos, cuando eran los socios de Odebrecht y de todas estas empresas corruptas. Entonces, esta es la realidad y los ecuatorianos tenemos derecho a pararnos y pararnos fuertemente
para decir que con nuestro país no se puede seguir jugando, ni del un bando ni del otro bando. Hay causas justas, pero si eso es en la historia de la insurgencia, está escrito en todos los libros, causa justa y razón convincente. O sea, desde el poder se crea la causa justa y la razón convincente. Ellos se apoderan de causas justas. Lo que hace es que muchos sectores que están afectados por esa realidad deplorable se adhieran a esa lucha. Yo escucho que mucha gente dice, si no fuera por los indios, aquí nadie nos defiende. Dice, no es cierto, causa justa. Pero sería deseable que esa causa justa vaya a buscar objetivos justos, objetivos moralmente sostenibles, no el terror, la violencia, la muerte, el caos, para tenerle al país al borde de caer en esta condición de un Estado fallido. General Osvaldo Jarrín, de la experiencia, con su amplia experiencia y lo que sucediera en octubre de 2019, ¿qué lecciones dejaron para no repetir? Porque desde el otro lado vemos que repitieron y quizás con mayor fuerza los vándalos, los protestantes en condiciones extremadamente difíciles, y quizás no sería importante que el gobierno tome una posición democrática pero firme, tanto en lo político cuanto en seguridad, para que entendamos los ecuatorianos que tenemos que ceñirnos al marco de la ley. En primer lugar, nadie discute la inequidad, el abandono del Estado en todas las áreas que corresponde de atención social. Eso es en Latinoamérica un problema. En todo el mundo, la región más inequitativa es la latinoamericana. Pero no quiere decir que extrapolemos esa responsabilidad, porque los otros se están tomando de esa inequidad como caballo de batalla. Por eso, el populismo insurgente de la CLAU, que explica con claridad, divide a la sociedad. Los pobres, los desatendidos, con relación al resto de la población. Entonces dice, nosotros, el pueblo, frente a ellos, a los otros que son del gobierno. Ahí está el enemigo interno en el populismo insurgente. Por eso tiene que implementarse en el país, según el proyecto mariateguista, un comunismo indoamericano. Y es lo que está haciendo. Cuando llega a un conflicto suma cero, dice, o firman todos los pedidos en los 10 puntos o no hay negociación. Eso es imponer. Eso se trata de dominar. ¿Y qué pasó con relación al 2019? ¿Qué se aprendió? En primer lugar, la población no tiene todo el apoyo de la población ecuatoriana a este movimiento indigenista. No existe. Ejemplo, los GATT ya no están apoyando con recursos medios que tienen las diferentes organizaciones y las mismas autoridades de los gobiernos seccionales. En segundo lugar, justos no tuvieron todo el tiempo necesario para una planificación como para el 2019 de un año de planificación. Las universidades se dieron cuenta que no debían participar en un conflicto, pero obviamente por la presión social, por el sentido humanitario que ellos llaman, cedieron tanto la Universidad Central como la Salesiana a estas formas que, según el manifiesto, según lo que determinó en el comunicado de la Universidad Central, habla de logística, término que fue completamente censurado y que fue endilgado al ministro de Defensa por llamarle centros logísticos. Y es lo que están haciendo con el nombre de centros de paz que se llaman ahora. Y manejan los términos inadecuadamente, con suma facilidad, de la cual sirven para apoyar a ese movimientos que se están generando de carácter insurgente. ¿Pero qué hicieron Fuerzas Armadas y de qué sirvió? Las Fuerzas Armadas del Ecuador son absolutamente profesionales, un ejemplo que existe internacionalmente. Y digo así porque las lecciones aprendidas permitieron lo que estamos viendo. En primer lugar, si es que la población se ha dado cuenta, hemos logrado el objetivo fundamental en estos tipos de insurgencia. Heart and mind, se dice. Hay que ganarse el corazón y las mentes
y atraer a la población porque saben que se les está apoyando, se está protegiéndola. A pesar de la humillación, a pesar de los destrozos que le causan a las Fuerzas Armadas, siempre estarán para atender a la población, siempre para mantenerles con abastecimiento de servicios básicos y proteger sus libertades y su propia vida, su propiedad, sus empresas, la generación del modelo capitalista que tenemos, que es censurado por la CONAIE. ¿Qué más hemos tenido de lecciones aprendidas? Lo dijo el ministro de Defensa. Más claro pronunciamiento no puede existir. Defensa del orden constitucional, defensa de la democracia. Eso salió de una conclusión del movimiento insurgente creado desde el 2019, porque ya fue manifiesto. Hoy directamente se salió a determinar cuáles eran los objetivos que están pretendiéndose en el país en contra del Estado. Por otro lado, hay que darnos cuenta que la ley que actualmente no está implementada porque no se cumplen los 30 días, pero es el uso progresivo de la fuerza. Esto lo presenté como ministro de Defensa en el 2020 y tuvo el error la Corte Constitucional de suspender y dar más de un año de plazo para que se elabore una ley. Y en este momento no está ratificada. Entonces no hay ningún respaldo legal en el orden militar para que puedan aplicar la violencia legal. El uso de la fuerza progresivo. Progresivo y proporcional no quiere decir que si los manifestantes usan piedras, los militares tienen que ir a buscar piedras. Hay que tener criterio. En esa misma reunión que tuvimos en Radio Democracia, en esa misma mesa, expliqué los diferentes niveles que se aplican en estas circunstancias. Y si hay una emboscada, como es la de anoche en la vía Calacalí, los militares debieron utilizar las armas de fuego para defender su vida, a más de la protección de los abastecimientos que estaban llevando. Pero no hay ley. Por consiguiente, esa irresponsabilidad, no tener leyes que respalden el uso legal internacionalmente determinado por Naciones Unidas para el uso de la fuerza en defensa de su propia vida, no existe. Esas son las consecuencias que se tienen desde el 2019. También hay que considerar que el COSEPE, pueden decirle de cualquier manera, no es el COSENA de antes, pero integra a todas las funciones y las autoridades legítimas de la estructura del Estado. No ha habido una reunión hasta ahora, sin embargo, de la crisis que estamos viviendo. Paradójicamente, el 24 de mayo se hizo a las 9 de la noche un COSEP. ¿Y ahora? ¿Está manejando quién? ¿Quién está manejando la crisis? ¿Cómo se está afrontando como Estado ecuatoriano la situación que vive el país? La población necesita que todas las autoridades integradas en el COSEPE se tomen resoluciones. A todas las autoridades integradas en el COSEPE se tomen resoluciones, porque ahí estarán todos los representantes, comenzando por el presidente de la Asamblea Nacional. También hay que considerar otros aspectos. No hubo sorpresa ahora. No hubo. Porque ya sabemos cómo funciona. ¿Qué lecciones aprendimos de esto? Que se prepararon mejor las Fuerzas Armadas. No pueden actuar libremente como anteriormente sorprendieron. Hoy no hubo sorpresa y es el principal fundamento para las operaciones militares. Una prueba, los objetivos estratégicos determinados, universidades, Casa de la Cultura, fueron protegidos en la misma Casa Presidencial. Eso significa que ya sabíamos cómo iban a actuar. Ya se sabía dónde iban a emplear las fuerzas insurgentes dirigidas por ISA. Ya sabíamos a dónde iban. Y fue perfecta la protección de las principales instituciones. Ahí viene el caos, el punto de quiebre, el punto de inflexión. Repetimos, el mal manejo de la gestión de crisis. Confiar en la honestidad de la CONAIE como gesto de buena voluntad, sin negociar, entregarles la Casa de la Cultura. Y fueron con bombos y platillos porque era
un objetivo simbólico de la victoria del movimiento indígena. Porque solo Quito está sufriendo y lugares focalizados como Tungurahua, claro, y emboscadas en el país. Entregar la Casa de la Cultura, eso significa haber cedido los objetivos establecidos desde el octubre del 19 de lo que pasó en el avance, en la forma de cómo atacar. Y se sabe que tienen abastecimientos, tienen donde pernoctar, tienen donde, claro que es un criterio humanitario, nadie puede decir que no, pero otra cosa es que ellos consideren como un apoyo para continuar. Eso es una lección repetida de un error del 2019. Bien, María Paz Gervis, con estas consideraciones y estos hechos, ¿es posible articular, tratar de salvar con una posición firme en el control político, enmarcado en la Constitución y en las leyes, y también en lo militar y en lo policial, que es lo que se ha evidenciado con estos ataques como el de anoche a los militares? Claro que sí, evidentemente las herramientas están en la Constitución, pero lo que falta quizás es la acción de las personas, ¿no es cierto? Y eso creo que es lo que hemos visto. Hemos visto, por un lado, como hemos dicho, la poca visión del gobierno nacional, y después la actividad delincuencial y criminal que se expresa en las otras bancadas, ¿no es cierto? Y quizás para despedirme, porque debo retirarme para continuar con mis actividades, pero agradeciéndole por el espacio, siempre saludando con respeto a mis compañeros de panel y a quienes nos escuchan. Y creo que es importante, si me permite, este último mensaje a la ciudadanía, recordar que la bancada más numerosa de la Asamblea Nacional es la de UNES, es decir, la del correísmo. Recordar también que después de 2019, Pachacutic obtiene la representación legislativa más importante de su historia, y que los resultados de esta Asamblea Nacional son paupérrimos, que desde la Asamblea Nacional no existe una propuesta de una política pública, que también son leyes. Las políticas públicas no son exclusivamente, pero también se articulan por ahí para poder mejorar y redistribuir la atención a las zonas rurales y desatendidas del país. Por ejemplo, no existe ni una sola de esas. Lo que existe son bloqueos, conspiraciones y muchos actos bastante como ridículos y vergonzosos que nos humillan a la ciudadanía. Entonces, creo que es momento de hablar con seriedad, ¿no es cierto? Sin tapujos, con frontalidad, y reconocer que las diferencias estructurales existen, que la intención política no existe, que la sed de poder y de control y de dominio para actos de corrupción se evidencia todos los días más, y que queremos cambios. Pero pensemos bien, ciudadanos y ciudadanas, si es que esos cambios que estamos aceptando es tener un poquito más de la Asamblea por un tiempo más. Así que muy buenos días y muchísimas gracias. Muchas gracias a la académica María Paz Gervis, y también al general Paco Moncayo Gallegos y al general Osvaldo Jarrín por este valioso aporte al análisis de esta difícil coyuntura que vivimos en el Ecuador. Muchas gracias, muy amables su participación. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias. Cerramos esta etapa de entrevistas buscando la verdad, invocando a la sensatez, a la cordura, a la racionalidad, al diálogo, decir no más violencia, no más actos violentos y terroristas, y que ojalá vengan horas mejores en el Ecuador. Ojalá vuelva la sensatez. Quiero recomendar de inmediato el programa Clarito Está, con los economistas Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. Antes, recomendarles el programa Controversia de este sábado, que vamos a abordar precisamente cómo recuperar la paz, encontrar salidas jurídicas, políticas y sociales, cuál debe ser el papel de las instituciones y cómo generar estabilidad democrática. Invitados el doctor Gustavo Medina López, jurista y ex procurador del Estado, doctor Roberto Salgado, jurista, escritor y estudioso del derecho, y el doctor Simón Espinosa, analista, escritor y estudioso del derecho. De mi parte, les deseo un feliz viernes, feliz fin de semana. Ojalá podamos dormir y vivir en paz, y no con estos altibajos, esta violencia que tiene que ser condenada por todos. A seguir enarbolando la bandera blanca de la paz y la bandera del Ecuador, y decir no más a los violentos, con sensatez, cordura, racionalidad y exigencia del diálogo. De mi parte, muy buen día. Ya viene Clarito Está, con Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario.